Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. No cabe duda que aunque la palabra de Dios siempre es la misma, no cambia porque es una palabra eterna, de sabiduría infinita y de infinitas posibilidades, animada, alentada por el Espíritu, por eso es fuente de la revelación, es Dios mismo que habla al hombre. Sin embargo, nosotros que la oímos en momentos diferentes de nuestra vida, en edades diferentes, en lugares o circunstancias de nuestra vida que son diferentes, y por eso en diferentes lugares, a diferentes personas, la palabra de Dios va a impactar o va a actuar de una manera única y, por supuesto, siempre diferente a otras personas. Por eso, en mi caso particular, sí le veo una relación muy estrecha, muy íntima, una palabra que continuamente está animando y alentando mi vocación misionera. Por eso nos dice así la oración colecta: Señor Dios, que para librar al hombre de la antigua esclavitud del pecado, enviaste a tu Hijo a este mundo. ¿Para qué envía Jesucristo? No es exclusivo, no es que esta es la única razón, esto no es una síntesis de cristología, es una brevísima oración de 3 líneas que nos apunta a un aspecto del motivo, de la razón de ser de la encarnación. Señor Dios, que para liberar al hombre de la antigua esclavitud del pecado, enviaste a tu Hijo a este mundo. Es la confesión de fe. Tú has hecho esto, para librar al hombre, has enviado a tu Hijo a este mundo. Ahora viene la petición. Concede a los que esperamos con devoción su venida, ya que lo has enviado, nosotros lo esperamos. Concede a los que esperamos con devoción su venida alcanzar la gracia de la libertad verdadera. Esto lo tenemos que esperar en estos días. Es una cosa que Dios no puede no querer conceder. ¿Por qué? Pues porque está en la liturgia, y la liturgia es la acción de Jesucristo, y la acción de Jesucristo siempre es una acción infalible. En la oración sobre las ofrendas decimos: haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos el sacramento que tú nos diste y se lleve a cabo en nosotros la obra de tu salvación. Que te ofrezcamos siempre. Haz, Señor, es una acción tuya, no nuestra. No es ni siquiera una petición nuestra, no, es algo que tiene que hacer Dios. Haz, Señor, y se lo decimos con exigencia, está en voz imperativa. Haz, no es nos gustaría que hicieras o serías tan amable de hacer, no, es un pueblo que grita con dolor, con urgencia, y es en voz imperativa: haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega. Fijaros qué bonito, la Eucaristía es el reflejo de nuestra propia entrega. ¿Por qué? Porque nuestra entrega es una prolongación de la entrega misma de Jesucristo. Cristo en el altar se entrega, y como Cristo se entrega en el altar, yo me entrego en el altar de la vida, para que así cumplamos el sacramento que tú nos diste y se lleve a cabo en nosotros la obra de la salvación. Y por último, en la oración después de la comunión decimos: imploramos, Señor, de tu misericordia, para que esta comunión que hemos recibido nos prepare a las fiestas que se acercan, purificándonos de todo pecado. Toda esta preparación consiste en irse despojando del hombre viejo, irse despojando del pecado, para ir adquiriendo una nueva personalidad, una personalidad que es literalmente la personalidad misma del Hijo de Dios, porque participamos de su personalidad divina, expresada a nosotros a través del misterio de la encarnación, pero la personalidad de Jesucristo es sólo divina, porque Jesucristo no es persona humana, sólo es persona divina. En las lecturas de la palabra de Dios, sobre todo me fijo en el pasaje del Evangelio del capítulo 9 de San Mateo, donde dice que en aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. ¿Qué hacía Jesús? Recorría todas las ciudades y aldeas, primero. Segundo, enseñaba en sus sinagogas. Tercero, anunciaba el Evangelio del reino. Y cuarto, curaba todas las enfermedades y todas las dolencias.
Y aquí viene una frase que la tenemos que llevar siempre escrita en el corazón. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Fijaros la expresión: al ver a las gentes, se compadecía, se conmueve el corazón de Cristo, se mueve a compasión. Al ver a las gentes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas. Gente cansada, gente agotada, gente que ha perdido el sentido de la vida, gente que no sabe para qué vive, gente que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, que vive en la fantasía de confundir el placer con la felicidad. Y entonces dice que siente compasión porque no tienen pastor. ¿Quién no se ha sentido así alguna vez? ¿Quién no se ha sentido alguna vez como una oveja sin pastor? ¿Cuántas veces no estamos rodeados de gentes que están extenuadas y abandonadas? ¿Y cuántos millones y millones de personas están abandonadas porque todavía no ha llegado la Iglesia y por tanto no ha llegado Jesucristo y no ha llegado el Evangelio? Y por eso están perdidas, están extenuadas y abandonadas. Y dice: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Bueno, pues es un ruego urgente. Pedid al Señor de la mies, pedid al dueño de estos campos, que es este mundo, que envíe más trabajadores a su mies. Por eso la vida de oración juega un papel tan capital en la vida. Y por eso cada uno tiene que mirarse muy mucho a sí mismo y preguntarse si de verdad está viviendo, tomándose en serio el Evangelio. Y por otra parte, ¿de verdad somos una iglesia que reza por las vocaciones, que pide por las vocaciones? ¿Estamos convencidos de que las vocaciones dependen en gran medida de la oración de toda la iglesia? Los padres de familia se dan cuenta de la responsabilidad tan gravísima que tienen, de que Dios no puede llamar a un hijo que ellos no han concebido, que Dios no puede llamar por su nombre a un hijo que en el deseo de su corazón estaba ya ahí y no lo ha podido llamar, no lo ha podido enviar. ¿Por qué? Pues porque no ha sido concebido. Pues es una responsabilidad gravísima la que tiene aquí toda la Iglesia. Y por eso la invitación a la oración incesante. Orad al Señor de la mies, al dueño de la mies, que mande obreros a su mies. Pedidle, rogadle al Señor que tenga piedad de las multitudes que no tienen sacerdote. ¿Cuántas comunidades no tienen sacerdote? ¿Cuántas comunidades este domingo no van a tener la Santa Misa? ¿Cuántos sacerdotes están agotados y extenuados porque no dan abasto? ¿Cuántos sacerdotes atienden multitudes de parroquias, cansados, agobiados, que la gente no les responde? ¿No os podéis imaginar lo difícil que es decir la misa número 3 o la misa número 4 cuando eres sacerdote? Yo lo tuve que hacer con 23 años y aparte de que terminaba los fines de semana completamente afónico, a mí la misa número 4 en aquel pueblecito de Piedra Escrita es que era un agobio, es que era la cuarta vez que iba a predicar la misma homilía, o por lo menos predicar sobre los mismos evangelios. Y claro, pues se te hace muy difícil. ¿Y por qué? Pues por falta de sacerdotes, por falta de pastores, por falta de hombres que digan sí al Señor, y todas las tareas apostólicas que se quedan sin llevar a cabo. Cuántas casas, cuántas labores, cuántos carismas, cuánta vida religiosa se está muriendo. La vida religiosa se está muriendo en la Iglesia Católica, y el que no es que está barriendo la cubierta en el Titanic y no se ha enterado todavía de que va la fiesta y lo que está pasando en la Santa Madre Iglesia. Pero la situación es gravísima. O sea, continuamente, cada semana en España se cierran 3 o 4 casas religiosas.
y están a punto de desaparecer congregaciones enteras. ¿Cómo podemos asistir a semejante espectáculo sin que se nos conmuevan las entrañas? Rogad al Señor de la mies. Pero ¿cuántos padres de familia de verdad ponen empeño para que sus hijos vayan al seminario, para que sus hijos o sus hijas entren en vida religiosa? ¿Cuántos padres de verdad lo han propuesto? ¿Cuántos de verdad están dispuestos a sembrar la semilla de la vocación en el corazón de sus hijos? Y la oración de todos alcanzará la gracia necesaria para que tengamos las vocaciones sacerdotales y religiosas que el Señor quiere para su Iglesia. Porque el Señor no quiere a su feligresía, el Señor no quiere a sus hijos, el Señor no quiere a los miembros de su Iglesia muertos de hambre porque no pueden recibir la Santa Eucaristía, porque no hay quien celebre los sacramentos. ¿Habéis pensado cuántos enfermos se mueren todos los días sin recibir el sacramento de la unción de enfermos? Yo no estoy diciendo que se van al infierno, pero que el plan de Dios es que la gente reciba el sacramento de la unción de enfermos antes de morir. Y mucha gente no lo recibe, pues porque nadie llama al sacerdote, o porque si lo quiere llamar no lo encuentra, porque no lo hay, o porque no está, o porque está en otro sitio. Tenemos una enorme responsabilidad. Y a mí me parece que el Adviento es un gran motivo para sentir este estímulo. Primero, pregúntate, ¿cuándo ha sido la última vez que tú, personalmente, has invitado a alguien a ser sacerdote, a ser religiosa? ¿Cuándo ha sido la última vez que tú le has dicho a alguien, oye, ¿tú has pensado alguna vez en ser sacerdote? ¿Tú has pensado que a lo mejor el Señor te podría estar llamando a la vocación sacerdotal o religiosa? Porque así es como se siembra la semilla. Oramos de verdad, pidiéndole al Señor de la mies que por favor nos mande sacerdotes, que necesitamos más vocaciones sacerdotales y religiosas. Pues no nos descuidemos con esto. Que el Señor nos conceda la gracia de vivir intensamente la vida de oración de tal manera que la Iglesia reciba una sobreabundancia de vocaciones sacerdotales y religiosas que puedan anunciar: venga a nosotros tu reino, Señor. Maránata, ven, Señor Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros.